no sé si llamarla satisfacción, pero es verdad que él tuvo una satisfacción cuando explicaba en la cadena de radio que todos los viernes se reunía y encontraba unas suculentas partidas para recortar. Uno se imagina becas de estudiantes que no tienen recursos o ayudas a la dependencia. Palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué le parecen las palabras de Rubalcaba? Pues bueno, me parecen, como casi todas las que dice este señor, desafortunadas y sacadas de contexto, como casi todo lo que he leído en los últimos 12 años. La señora Esperanza Aguirre no ha dicho exactamente eso, igual que tampoco es responsable de cobrar los peajes, igual que tampoco ha dicho que los sindicatos van a caer como el muro de Berlín. La señora Esperanza Aguirre, como buena madrileña que es, pues tiene esa forma de expresarse, que ni más ni menos lo que está diciendo es que gracias a Dios todavía tenemos posibilidades de gestionar mejor los recursos en la comunidad autónoma, cosa que su homónimo, me refiero al señor Rubalcaba en Andalucía, todavía no es ni medianamente transparente con todo aquello que tiene que aflorar. Creo que la honradez, la llamamos de una manera, y a la no llamar deshonradez, la ensalzamos en muchos casos. El señor Rubalcaba es especialista en esto. Antonio Álvarez Osorio también les acompaña esta tarde, como es habitual los jueves. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Antonio Álvarez Osorio, socio director del despacho de abogados Álvarez Osorio y Miller, director del Foro Fila, diplomado por Harvard Law School. ¿Es cuestión de recortar o no es cuestión de recortar o de saber recortar? Yo creo sinceramente que estamos ya ante la tormenta perfecta, donde yo creo que el gobierno ya no sabe dónde recortar ni qué decir. El presidente de la oposición, el secretario general del Partido Socialista, que yo creo que ya sería una buena hora para dar paso a otro tipo de personajes políticos en este país, y yo creo que es que la dimensión ahora mismo de toda la problemática que estamos viviendo y de la circunstancia coyuntural que estamos viviendo es gravísima. Es decir, sinceramente las expectativas que teníamos de que se hiciese una mejor política, bueno, yo ahora mismo la pongo en cuarentena. Creo que se están haciendo cosas que se tienen que hacer, pero creo que en todo caso hay que llegar al gobierno de otra forma, hay que llegar al gobierno diciendo las cosas como son, y probablemente el shock que efectivamente está teniendo la ciudadanía ahora mismo, pues nos lo hubiéramos ahorrado si de verdad tuviéramos todos esos políticos y la altura política que se demostró por lo que estábamos comentando antes en el debate de ayer en Francia, ¿no? Y al final yo creo que bueno, que hay muchas cosas que hacer. Yo empezaría, y sinceramente yo que nunca he pertenecido a la vida pública, y eso creo que es una ventaja porque te da la independencia de saber que el dinero que tienes es el que te has ganado, es decir, y yo empezaría por pensar si efectivamente en España necesitamos a 100.000 políticos cobrando sueldos, es decir, realmente. Es decir, porque es que creo que es absolutamente inaudito, y cuando empiezan a hablar de duplicidades hay que empezar a hablar de si es necesario tener un consejero de Cultura y Medio Ambiente en Murcia y otro en Valencia y otro en Almería. Es decir, que son ciudades a menos de 170 kilómetros unas de otras, ¿no? Y son regiones que efectivamente podrían estar perfectamente gobernadas por el mismo consejero de Cultura y estarían muchísimo mejor. Así lo hemos querido, así lo hemos consentido. Hasta que no ha habido crisis no nos hemos dado cuenta estarían mucho mejor gobernadas todavía sin consejero de Cultura. Es decir, eso es lo triste de toda esta situación. Y claro, dicho esto, pues mire usted, es decir, los que tenemos la deferencia o el infortunio, somos tan impíos de vivir en los alrededores de Madrid, pues el pensar que para llevar al colegio a nuestros hijos vamos a tener que pagar un peaje, después de pagar los impuestos que pagamos, pues hombre, no deja de ser irrisorio cuando estás viendo las visas, cuando estás viendo a los políticos con Audis A8, con unos sueldos absolutamente estratosféricos, con todo cargándose al Estado. Y sobre todo cuando tú sabes que esas personas que están ejerciendo esa conducta pública son absolutamente incapaces, porque los he sufrido, de generar un solo duro en el ambiente de una empresa privada. Un solo duro, y ese es el problema. Es decir, ¿cuánto le cuesta a los presupuestos del Estado todo ese entramado que en definitiva en su día sirvió para callar a vascos y catalanes, nada más, y que a día de hoy es obsoleto y que encima lo hemos corrompido hasta tal punto que hemos masificado de funcionarios, hemos masificado de políticos, de asesores de políticos, es decir, de un montón de gente que está ahí, que no vale y que no ha demostrado ninguna valía en el ámbito privado, que no han facturado absolutamente un duro porque no saben ganarlo, y que en definitiva el duro que están ganando y su derecho a comer se lo estamos dando a los ciudadanos. Y sobre todo tenemos que empezar a pensar los ciudadanos cuánto tiempo
vamos a estar todavía callados o cuánta capacidad de resistencia tenemos para no levantarnos ante esa situación. ¿Cuántos frentes abiertos? Porque hoy mismo Esperanza Aguirre ha vuelto a hablar de pagar las autovías en Madrid, porque son insostenibles. Que no se hubieran hecho. Pero ya se han hecho. Ya, pero es que esa es la responsabilidad política también. Y los políticos, no lo digo por ella, lo digo en general, los políticos son políticos, ¿no? Y no soy dudoso de defender las políticas de doña Esperanza Aguirre, porque además pienso, y además también creo que hay que ser ciertamente racional en ese sentido, que en el país de los ciegos el tuerto es el amo, y estoy hablando de ciegos y de tuerto con Esperanza Aguirre. Pero no me vale eso. No me vale eso, es decir, mire usted, si usted sabe que la R2 no va a ser nunca rentable, no la haga. Es decir, me da igual quién la vaya a construir, quién vaya a ser su concesionaria, si va a ser ACS o quien sea, me da igual, me es indiferente. Mañana decir, el Consejo lleva un plan de privatización, claro, de readaptación en las infraestructuras. Claro, pero es que primero hacemos cosas que nunca van a ser rentables y después las intentamos colocar. Dice, no, pero es que las hemos hecho porque es que son los amiguetes quien se va a beneficiar de esa situación. Y después, cuando ya las tenemos hechas, porque es que ya hemos vendido todos los favores y entonces ya somos magníficos, ahora decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta carretera que en época de crisis no es nada rentable? Dice, espérate, que ahora vamos a llamar a los amiguetes. Y los amiguetes, lógicamente, dicen, por aquí se va a Madrid. Es decir, porque para... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, porque claro, para invertir en algo que da pérdidas... pues me voy a Brasil, me voy a China, porque claro, los amiguetes en definitiva lo que quieren es ganar dinero, lógicamente. Entonces lo ganan en el 2003 con unos, después lo ganan en el 2012 con otros, y claro, y ahora el problema es quién paga toda esta fiesta. Es decir, y sobre todo, hay que asumir las responsabilidades políticas, no solo hay que decir que son de otros, sino... Hoy ha dicho Mario Draghi que lo más fácil para un gobierno es subir impuestos, claro, que no es lo adecuado, pero que es lo más fácil, claro. Que cuando se está ahogado... Sí, ¿no? Evidentemente. Pero ¿sabe quién pagamos todas esas decisiones de gente que no ha demostrado nada en la vida privada? ¿Sabes quién? Nosotros, los ciudadanos. Esos somos los que pagamos las tasas, los que pagamos los impuestos, esos somos los que efectivamente estamos pagando toda esa situación. Porque no están pagando la situación quien llevan gobernando mucho tiempo, tanto las comunidades como el país. Es decir, esos no están pagando nada. Es decir, el señor Zapatero ahora mismo tiene su sueldo, lo tiene garantizado, lo tiene asegurado, su empleo o su no empleo, porque le da igual, porque gana lo mismo, trabajando que no, a lo mejor ganaría menos trabajando, lógicamente, pero bueno, es decir, toda esa situación, ¿para qué? Sigue teniendo su chofer, su escolta, su secretaria por haber sido presidente del gobierno y haber hecho lo que ha hecho con este país. Es decir, bueno, pero es que siguen teniendo todos y cada uno de los derechos. Dices, y después llega un momento en que dices, lo que hay que descomponer no es el estado de las autonomías. Pero algo también se llevarán los presidentes de las cajas que hicieron lo que hicieron, ¿no? O Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o los presidentes de los bancos. ¿Es que usted cree que las cajas y lo que ha pasado con las cajas y la gestión de las cajas no tiene que ver con el mundo político? Es decir, las cajas no han dejado de ser el cementerio de elefantes de los políticos, que ya no tenían recorrido ni en la Unión Europea ni en ningún sitio, y entonces había que buscarles un acomodo en la vocalía de un consejo. Es así. Voy a presentar a don Carlos Tobías porque no se sabe. Carlos Tobías, abogado, yo como le digo ahora a usted que es alias 32. Yo le puedo decir que es una alegría dentro de la tormenta perfecta que decía Antonio, para los que somos aficionados al fútbol y al Real Madrid, que haya ganado la Liga. Y bueno, dar un toque de frivolidad dentro de la situación en la que estamos tampoco está mal, de vez en cuando tener una sonrisa en esa tormenta perfecta. Antonio tiene una gran parte de razón en lo que ha dicho. También es cierto que tiene que haber políticos y que lo normal es que la gente, dice que la gente que vale se dedica a la vida privada y el que no vale a la política. Y claro, tenemos los políticos que nos merecemos, sobre todo los que votamos. A mí en lo que concierne a Madrid me parece que Esperanza Aguirre ahora está hablando de muchos recortes, pero Esperanza Aguirre lleva un montón de años, el Partido Popular lleva un montón de años en Madrid y el déficit de Madrid es imputable totalmente al Partido Popular, porque aquí no ha habido nadie más. Con lo cual, hombre, ahí deberíamos tener un poquito más de cuidado. En líneas generales, a mí me parece que tanto recorte va a estrangular. Es decir, cuando alguien quiere ajustar su economía doméstica y dice, bueno, no me voy a gastar ni un euro ni en comer, efectivamente reduce sus gastos, pero se muere de hambre. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento de estrangular la economía. Y volviendo al tema que antes de empezar comentábamos del debate ayer entre Sarkozy y Hollande en Francia, una parte del éxito de Hollande que seguramente le va a llevar a la presidencia es hablar de productividad, hablar de no tanta austeridad y de no tantos recortes, porque la gente en el fondo piensa, si me estrangulan me muero,
dame algún mecanismo para poder avanzar. Entonces yo creo que estamos pasándonos con tanto recorte. Yo cuando oigo a Mariano Rajoy decir cada viernes voy a recortar una cosa, pues me preocupa porque no creo que haya tanto campo para recortar y sobre todo, hombre, vamos a no estrangular la economía y a dejarnos respirar un poco. Que se quiten gastos superfluos, que se eviten duplicidades, todo esto me parece fenomenal. Sí, pero las duplicidades aún no se han quitado. No, y de hecho, por ejemplo, la señora Cospedal... Tanto, porque llevamos hablando, ¿cuántos meses llevamos hablando de quitar duplicidades? Siempre. Aquí se le han subido los impuestos a los españoles, incluso se nos ha dicho lo que va a pasar en 2013, claro, pero las duplicidades siguen ahí. Por ejemplo, la señora Cospedal dijo que la televisión de Castilla-La Mancha era un despilfarro tal y cual, y cuando ella fuera presidenta le iba a quitar. Ha sido presidenta y ha puesto a los suyos ahí. Es lo que ha cambiado. El tema de las duplicidades es que además van acompañadas de políticos. Claro. Es decir, es que ese es el problema. Esa es la resistencia. Es decir, no es que hay el concejal de Cultura y el consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento X podría ser la misma persona y podría gestionarlo, claro. Pero es que si es la misma persona hay uno que se va a la calle. Claro. Y el problema de irse a la calle es que con 6 millones de parados le puedo asegurar que la capacidad que tiene un político ahora mismo de encontrar trabajo es nula. Entre otras cosas porque cuando va a hacer una entrevista de trabajo dice, ¿qué es usted político? Dice, ¿y usted qué sabe hacer? Nada. Dice, y a partir de ahí, como soy político y no sé hacer nada, ¿usted qué trae? ¿Un cliente? Bien. Y entonces no será el funcionario, porque sé que Raúl quería hablar de eso, el chivo expiatorio. No, porque se generaliza con que los funcionarios... Yo con tu permiso, Laura, hoy he estado muy calladito, cosa rara en mí, porque he oído a Antonio cómo ha venido, ¿eh? Ha venido fuerte a las vacaciones. ¿Que es del Atlético o del Barça, usted o qué? Del Leganés. Ah. Bueno, yo voy a intentar centrarme un poco porque me he dispersado. Me he dispersado porque yo no vengo aquí a hablar de la clase política, aunque entiendo, y estoy de acuerdo en parte de lo que dice don Antonio, solo en parte. Yo no creo que sea innecesaria ni tampoco esa crítica tan feroz. Tengo la oportunidad de conocer a muchos políticos, de una personalmente, además muchos son amigos míos. Por eso no te metes con ellos. No hay mucho. Hay unos de un lado y otros de otro. Y como en todas las profesiones, incluida la tuya, Antonio, la mía, la de Carlos y alguna que otra, pues hay políticos buenos y políticos malos, políticos arrimados y políticos profesionales. Y yo tengo suerte en conocer a políticos profesionales, igual que conozco, hay una frase que dice que el niño tonto a la familia bien se mete en el PP y el progresista jeta, que le gusta vivir muy bien, se mete en el PSOE, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida. Entonces, bueno, pues efectivamente a ver los hilos como las megas, pero yo no quiero entrar a ese debate porque, entre otras cosas, bajo mi punto de vista es estéril. Ahora mismo un problema en España, efectivamente, son las duplicidades, llevamos hablando un montón de tiempo de eso, pero no es el mayor de los problemas, ni personalmente es a mí lo que me preocupa, ¿no? Ahora mismo. Me preocupan estas cuestiones mucho más de fondo. Yo no quiero volver a hablar porque, doña Laura, lleva usted todo el día con Draghi y lo que está diciendo en Barcelona, ¿no? Y fuera del micrófono le preguntaba a doña Laura, bueno, Raúl, ¿y qué ha dicho Draghi? No ha dicho nada. Y yo creo que ha dicho muchísimo para el que le quiere escuchar. Y muy poquito para el que no quiere escuchar. El que quiere soltar su speech y el que quiere regodearse a sí mismo, pues obviamente no va a entender. Yo creo que había mucha gente en Barcelona regodeándose a sí misma y no queriendo escuchar lo que ha dicho Draghi. ¿Qué ha dicho? A ver, ¿qué ha callado y qué es importante? Pues Draghi, cuando se ha preguntado, y en concreto la pregunta, y por ir muy al grano, ha venido por la TV3, curiosamente, le han preguntado que qué opina de las reformas en España. Porque hay que centrar mucho el problema, ¿no? Si están en Barcelona, y están por algo, no por casualidad, no por la cena que les va a dar esta noche en Pedralbes Rajoy, ni por la que han tenido ayer de más. Usted sabe que en Cataluña se propone cobrar 5 euros por día de estancia en el hospital, ¿no? Sí. Lo digo porque es uno de los temas que está hoy también. Sí, pero es que voy a colación de lo que de introducida de Antonio, quiero acabar con eso, ¿no? Sí. El señor Draghi lo que ha dicho es que España necesita tiempo para que esta reforma, en concreto la barra libre del Banco Central Europeo, ataque el crédito. El señor Draghi lo que ha dicho, y me parece de una prudencia tremenda, es que necesitamos tiempo. Es que no podemos con un gobierno que lleva 5 meses, y estoy de acuerdo en que se han hecho muchas reformas, y por desgracia muchas más de las que hay que hacer, no podemos arreglar lo que llevamos 4 o 5 años negando, mirando hacia el otro lado. Hay que recordar que esta crisis mundial, que lo es, y en eso estoy de acuerdo con el señor Zapatero, es una crisis de ida y vuelta. Empezó en la banca, empezó en Estados Unidos, acabó en los mercados, los bancos, y en concreto No, Antonio, luego hacer la introducción que quieras. Los sistemas financieros centrales no pudieron con ella y volvió a la banca. Es decir, es de ida y vuelta. Y el señor Draghi lo que está diciendo, señores, no bajo los tipos. Primero, te vas dando cuenta en este país que poco sabe la gente en general y los que más hablan de economía. Hoy estaba oyendo los mercados por la mañana cuando decían, se va a descontar al tipo de interés medio punto, 0,25. Pero ¿ustedes saben realmente lo que supone hoy al tipo de 1% medio punto? Absolutamente nada, porque la vinculación de los créditos, que ya de por sí en España están altos, ya no están referenciados al Euribor. Ya no.
Lo único que nos podría venir bien en cualquiera de los casos sería con la fluctuación del euro, que mejorase un poco el perfil del euro respecto al dólar. Eso sería el único efecto que tendría el medio punto Draghi. Siguiente punto, que el señor Draghi ha callado porque me parece tremendamente prudente. ¿Vosotros sabéis cuánto ha bajado la prima de riesgo de Portugal en los últimos 2 meses? Casi 300 puntos. Evidentemente el gap que hay con el español es muy amplio. Pero es que Portugal tomó estas medidas que nosotros estamos tomando hace 3 meses antes que los españoles, o 4. Y el señor Draghi, muy inteligentemente, dice, señores, esperen en España un par de meses a ver cómo evoluciona esto. No puede ser tan imprudente, no podemos salir al mercado, ni sobre todo empezar a hablar en la opinión pública, gente, sin tener los conocimientos básicos económicos más elementales. Es decir, esto no se va a cambiar en 5 días. La anécdota del señor Esperanza Aguirre quiero no, y por entrar ya al grano, ¿vale? Señor Esperanza Aguirre, quiero cobrar o no una tasa o un precio público por la utilización de un bien público. Pues evidentemente a mí, dentro de la globalidad, me parece irrelevante. Yo puedo estar de acuerdo con ustedes en que esa autovía R2 había que haberla hecho, no hecho, o cualquiera de ellos. También es cierto que nos está diciendo, es que igual que la presidenta de la comunidad, doña Esperanza, ha dicho que puede llegar a cobrar un precio público, también la alcaldesa de Madrid ha dicho que ya no va a cobrar nada por acceso a Madrid. Entonces cada uno en el margen de sus competencias y en función de su política de consolidación toma una decisión otro. Nadie está diciendo que la única comunidad que ha crecido en España ha sido la madrileña. ¿Y cómo se consigue el crecimiento? Pues balanceando los ingresos de una comunidad con los gastos. Si hoy por hoy, y estoy de acuerdo con vosotros, hasta qué punto una tasa muy férrea de retención del gasto puede ahorcar el crecimiento, pues estamos viendo que en Madrid, siendo tasas muy férreas, se está creciendo. Es la única comunidad, repito, española con tasa de crecimiento positivo, que está creando empleo, la única de este país. Entonces hay que tener conocimientos básicos para saber cómo funciona este mensaje. ¿Qué es lo que toda la vida el PSOE se ha beneficiado? Como de esto no tiene ni repajolé idea, el PSOE tiene muchas virtudes. La política económica fue su talón de Aquiles con el señor González y lo volvió a ser con el señor Zapatero. Desconocen profundamente cómo se maneja la economía. Pues no entender esto y manipulan aquí. Y en los funcionarios, y con esto acabo. Hoy ha saltado a los medios de comunicación que por fin, y yo digo por fin porque estoy totalmente de acuerdo con ello, y ya era hora, los funcionarios van a cobrar parte de su nómina en función de objetivos. Titular, ahora saldrá el PSOE a criticarlo. De hecho ya está saliendo. Señores míos, lo que se está proponiendo no es ni más ni menos que vincular la productividad de los 3 millones de funcionarios y trabajadores públicos entre un 15 y un 20% a su productividad. Que esto también lo ha dicho el señor Draghi, no nos olvidemos, también lo ha dicho el señor Draghi. Y por ir más lejos, antes de que salga el señor Rubalcaba otra vez a decirnos una salvajada. Señor Rubalcaba, ¿usted sabe de quién es esta idea? Lo sabe mucho mejor que yo. Pues igual le suena el nombre de Jordi Sevilla en 2007. Jordi Sevilla, en 2007, ilustre socialista, creo que es el único que sabía algo de economía, y acordó el chascarrillo de yo en 2 clases a Zapatero le enseño economía. En 2 tardes. Pues le sobraron años, porque no aprendió nada. Está abriendo el proceso del Real Decreto que desarrolla el reglamento de ley del Estatuto Funcionario Público, que fue aprobado precisamente por el gobierno de Zapatero, el que ya incluía el variabilizar los objetivos de funcionarios públicos. ¿Cuál es el problema? Que como siempre, cara a la galería, políticamente no lo consideraba oportuno. Y ahora no nos queda más narices que ejecutarlo. Lo único que está haciendo este partido, antes de que volvamos a atacarle, es ejecutar lo que otros nos han atrevido. Hemeroteca, Jordi Sevilla, 2007. Y con esto finalizo. Bueno, de todas formas, vamos a ver, si nadie está diciendo, el señor Rajoy, nadie está atacando a nadie. Claro, tiene una herencia diabólica, una situación... No defiendo al señor Rajoy, lo que estoy defendiendo es que se te interprete bien el número. Las medidas. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que la Comunidad de Madrid, que efectivamente es la única que crea empleo, la única que crece, decida cobrar los peajes porque necesita dinero, y el Ayuntamiento de Madrid, que está endeudado hasta las orejas, resulta que no va a cobrar. Es decir, vamos a ver, hay que centralizar económicamente los problemas. Y si el Ayuntamiento de Madrid no tiene dinero, porque se lo ha gastado en hacer la cúpula del Palacio de Correos, que ha costado una barbaridad... 500 millones de euros. Pues 500 millones de euros, pero tenemos una cúpula estupenda. Y un bonita la que arriba. Por cierto, que se lo hemos pagado a los italianos. Claro, con lo cual todo ese tipo de gastos son los que hay que corregir, pero esos no tienen que poner ningún peaje para entrar a Madrid como por ejemplo hay en Londres, y en cambio sí que tienen que poner un peaje para las radiales. Es decir, todos los trabajadores que vivan fuera de Madrid, que se desplacen a Madrid, ya no podrán venir en coche. Porque tendrán que pagar, tendrán un coste adicional. Don Carlos, pero ¿usted sabe exactamente cuánto van a cobrar y en qué condiciones? No, pero me da igual. Yo tampoco. Es que no cobraban. Matando al mensajero. Pero Raúl, es que ella no cobraban nada. Está pensando, no ha dicho que lo vaya a hacer.
Claro, pero Raúl, o sea, por hay, favor, que ponerse en la situación del ciudadano de a pie, del mileurista que llega a final de mes raspado. Y de los funcionarios que a través de Twitter se están quejando, claro, de que siempre se habla de ellos. Y a esta persona le dices, mira, estoy pensando subirte las autopistas o las autovías, con lo cual vas a llegar a Madrid pagando un peaje mayor. Estoy pensando en hacerte un objetivo variable del 20% de tu sueldo, que ya veremos qué objetivos. Estoy pensando en subirte o cobrarte 5 euros por la noche de hospital. Todo lo que está pensando supone, digamos, recortar derechos, recortar prestaciones. ¿Y a usted le hace gracia que le suban la retención y IRPF? A mí ninguna, no me hace ninguna gracia. Pues a mí tampoco. ¿Qué ocurre? Que en este país, vamos a ver, vamos a ser honestos, de momento, y ya estamos dando pasos, hay una clase burguesía media, lo que llamamos los nomineros, que estamos soportando fiscalmente toda esta presión. Y ya va siendo hora de que obviamente la medida... O sea, tú puedes elegir dos vías. La de tasar servicios públicos, ¿vale? Cuando realmente no tienes otra forma de recaudar o de gestionar de alguna manera, rentabilizar una mala inversión, que estoy de acuerdo en ese caso con Antonio, o de otra manera tirar a matar donde siempre, al fácil. Draghi, por eso digo que ha dicho mucho callando, pasa que hay que entender a Draghi, efectivamente habla de presión fiscal, pero también ha dicho otras cosas, es decir, la presión fiscal debe ir con políticas acomodaticias de crecimiento. Claro. Entonces, señores, si una comunidad, yo al final, de verdad, como todos los negocios y la economía, se valora entre lo que das y recibes. Una comunidad económica que está creciendo en empleo, cuando el resto del país está en caída libre, cuando tenemos comunidades de España muy populistas con 30 y tantos, 35% de paro, pues hombre, si yo tengo que pagar la autopista a cambio de un crecimiento económico sostenible y de una capacidad de empleo, bienvenido sea. Prefiero, sí, honestamente. ¿Y quién no la puede pagar qué? Pero la letra pequeña, esperemos a ver la letra pequeña, es que ella no ha dicho que vayamos a pagar todos lo mismo, igual que el euro sanitario. ¿Quién ha dicho que todo el mundo paga lo mismo? Pues hay pensiones no contributivas y pensionistas que no van a pagar. Y hay sistemas de revolving. A mí lo que me da rabia en este país de verdad... Porque hay que pagar varias veces, pagar impuestos y luego repagar lo que es público. Pues que obviamente tendremos dos opciones. Si un sistema... ¿Usted qué va a hacer? ¿Cargarnos el sistema sanitario porque no es rentable? Recortar en otro sitio, Raúl. No, es que usted es gallega y yo no. Entonces pero no estamos pagando. Recortar en otros sitios, recortar con un criterio selectivo, no ¿Más cargar... selectivo que eso? No, pero vamos a ver, no puede ser que todo el mundo pague lo mismo. O sea, pero si nadie está diciendo que vamos a pagar lo mismo. ¿Por qué tiene que haber 30 canales públicos en este país? Ahí estoy de acuerdo con usted. No tiene por qué haber 30 canales. Claro. Tendría que haber uno como este y en muchos. Claro que sí. Aquí lo dejamos, que no tenemos tiempo. ¿Cómo están ustedes hoy? Madre mía, ¿eh? Hoy ha habido pelea. Raúl Ramírez, gracias. Antonio Álvarez Osorio, que parece que estamos enfadados, pero no, ¿eh? Que va. Ah, bueno. Que estamos serios, ¿eh? Estoy muy enfadado con el programa ese visto. de reinserción de los terroristas, sinceramente. No estoy dispuesto a sentarme con nadie en ninguna cárcel para autorizar nada. Y como víctima del terrorismo sí quiero dejarlo claro. Bueno, ¿vale? Venga, dicho queda. Carlos, disfrute la número 32, la 32ª. Exactamente. A ver si llegan a la 33. Por lo menos llegaremos. Sí, no hay 2 sin 3, no 32 sin 33. Claro. Nos vamos, ahora volvemos. Repsol te ofrece la noticia de Acción Social.